Esta es la carta que estamos estudiando, la carta a los Efesios. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, no solamente seguro, sino es lo más seguro que Pablo. Exactamente por eso y por muchas evidencias más. Hay ciertas dudas, pero la mayoría de gente concuerda que es Pablo. ¿Desde dónde la escribió? De la cárcel, del lugar más incómodo del mundo, una cárcel. ¿Hacia quién las escribió? Ajá, versículo 1, ¿qué es lo que dice el versículo 1? ¿Hacia quién la escribió? Ajá. ¿Cómo los describe? Exactamente, a los santos fieles seguidores de Cristo. Hacia esas personas escribió Pablo todas estas palabras. Eran instrucciones para seguidores de Cristo, para creyentes de Cristo, para hijos de Dios. Eso es lo que en esta carta vamos a ver. Y hoy vamos a ver otro versículo más en donde nos quedamos. Pero antes de pasar a eso, quiero contarles una historia. Precisamente en el año 356 antes de Cristo, ya estaba el edificio les he mostrado esa imagen. ¿De quién es ese templo? De la diosa Artemisa, Diana. Este templo era uno de los 7 maravillas del mundo conocido en aquel tiempo. Era impresionante, era majestuoso, era grande, era todo para una divinidad, una deidad según ellos. Bueno, en ese tiempo aparece un ciudadano que se llama Eróstrato. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo no lo he escuchado, pero está en la historia. En la historia, lo podemos registrar. Si tú quisieras tener otro hijo más, este es un buen nombre para ponerle Eróstrato. Eróstrato, ven para acá. Bueno, ¿cómo es? Eróstrato, ¿no? Eróstrato. Ok, Eróstrato era un ciudadano de Éfeso. Él no era una persona importante, no era un filósofo de aquella época, no era alguien peculiar o interesante, era simplemente un ciudadano más, humilde, un pastor, pero esta persona tenía una ansiedad y una necesidad que corroía todo su cuerpo. ¿Cuál era esa necesidad? El ser reconocido. En aquel tiempo, aquel que no se hacía de un nombre, en aquel tiempo, aquel que no llegaba a formar parte de la historia y que se puedan hablar su nombre de persona en persona, era como un don nadie. Eróstrato no quería eso. En su fascinación, Eróstrato entró al templo de Diana, de Artemisa, prendió fuego a las vestiduras de Artemisa y todo el templo fue consumido. Si no saben, el templo de la diosa Diana fue construido 3 veces. Esta es la segunda vez que fue construido. La primera vez se inundó, la segunda vez fue quemado por Eróstrato, y después para el tiempo de Pablo ya estaba la tercera vez que el templo fue edificado. Podemos ver entonces la necesidad del pueblo de Éfeso, el querer a su divinidad. Ok, entonces Eróstrato se metió al templo de la diosa Artemisa y quemó. Y cuando los guardias empezaron a entrar, escucharon a él y lo vieron y gritar su nombre, Eróstrato. Entonces Eróstrato empezó a decir, Eróstrato, empezó a hablar su nombre para que los guardias escucharan su nombre. Después de la tortura que le hicieron a Eróstrato, le preguntaron, ¿por qué hiciste tal cosa? Y él dijo, porque yo quería que mi nombre pasara a las generaciones. Yo quería ser recordado por las generaciones venideras, así que esto es lo que yo decidí hacer. Eróstrato quería ser recordado, quería ser reconocido. Su único propósito era tener una fama imperecedera, una gloria para él. Él quería ser puesto en la historia, aunque sea de esta forma negativa. En la psicología, en nuestros tiempos, en la psicología, lo puedes buscar en internet, hay algo que se llama el síndrome de Eróstrato. ¿Qué significa el síndrome de Eróstrato? Son aquellas personas que buscan adquirir renombre, fama, reconocimiento por los demás y que incluso pueden llegar a hacer cualquier cosa para alcanzar este objetivo, incluyendo matar. Su objetivo, su plan, como Eróstrato, es de hacer cualquier cosa para que él pueda tener cierta fama, cierto reconocimiento, cierta reputación. Y si es necesario matar para que alguien pueda ver y fijarse en mí, lo hago. Hermanos, hermanas, ¿conocen a alguien así? ¿Con este síndrome de Eróstrato? ¿Alguien que busca ser reconocido por los demás? ¿Alguien que busca ser elogiado, alabado,
tener fama, hacerse de un hombre, un Heróstrato. ¿Conocen a alguien así? ¿Los cantantes? Ok. A veces no. Ok, perfecto. Esta clase de personas que quieren buscar eso y que solamente quieren ser alabados y elogiados, sí o no, para nosotros sería como algo despreciable, como algo aborrecible, como algo que no es correcto. ¿Cómo que tú me estás obligando o quieres obligarme a mí a que te reconozca y que te alabe? Es algo que no concibimos. Pero, si somos honestos, Facebook es un canal donde se prolifera todo eso. Tú puedes ver a personas que están con un pan en la mano entregándolo a un indigente y tomándose aquí una foto diciendo aquí proveyendo la necesidad de mis compatriotas, ¿no? Tú puedes ver eso, tú puedes ver un montón de cosas, de youtubers que hacen cualquier cosa para poder tener una cantidad de personas, de views, de vistas. Todos, en cierta forma, en Facebook, lo que buscamos es que la gente conozca qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo, y por eso tomo la foto de lo que comí hoy, y un montón de cosas. Este síndrome, quizás no lo llevamos al extremo, pero en cierta forma todos buscamos, de alguna u otra forma, el ser reconocidos, el tener algún tipo de fama, el no ser un don nadie. En el hogar, tú puedes ver a tu esposa, no digo que aquí haya ese tipo de clase de personas, en otro lugar, pero puedes ver a tu esposa que está trabajando diligentemente en el hogar, que hace la comida, que tiene todas las cosas en orden, que cuida al niño, cambia el pañal, todas esas cosas. Llega a su esposo y el esposo simplemente lo que hace es comer, termina y se va. Y la esposa es, oye, ¿qué no ves las cosas que yo hice para ustedes y tú no me lo aprecias? ¿No puedes tener tantito momento para reconocer el gran trabajo y esfuerzo que yo he hecho para ustedes? Eso es este síndrome. Ahora, ¿es malo que el hombre reconozca a la persona? No, no es malo, debemos hacerlo con nuestras esposas. Pero si la esposa tiene como su fin el ser reconocida, el buscar su fama, el tener un renombre en el lugar, eso es el síndrome. Por consecuencia, de forma contraria, el esposo, después de ir a trabajar por varios tiempos, no recibe en ningún momento uno de, oh, gracias, esposo mío, por haber ido a trabajar y levantarte tan temprano, por ayudar y mantener a esta familia, que comemos un montón y tú haces todas las cosas posibles y necesarias. Gracias, amado esposo mío, de verdad, sin ti no podríamos hacer nada. Pero cuando no sucede eso, el esposo es siempre, nunca me reconocen lo que yo hago, a ver qué día no voy a hacer nada para que vean quién soy yo y por qué no están atendiéndome como deberían de hacerlo. Estamos buscando esas cosas. En el trabajo, no te reconocen las cosas que tú haces, las cosas buenas que tú haces, y estás buscando en algún momento quizás que te reconozcan eso. Entonces, si se dan cuenta, todos conocemos a alguien así. Yo conozco a alguien así y convive conmigo las 24 horas del día. No hablo de mi esposa. Hablo de mí mismo. En muchos sentidos, yo soy esto. Solamente hay dos clases de personas. Dos clases de personas. Las que buscan la gloria, la fama, el renombre de Dios, o los que buscan la fama, la gloria y el renombre de uno mismo. O buscas la gloria de Dios o buscas la gloria tuya. Solamente hay dos tipos de personas. En el Sermón del Monte, Jesús, al saber la actitud de ciertas personas, de fariseos, que hacían largas oraciones para ser visto por los demás, que tocaban trompeta cuando daban una ofrenda, que hacían ayunos y hacían que su rostro pareciera con tanta aflicción para poder ser visto por los demás y decir, wow, qué nivel de espiritualidad. Jesús les dice, no sean como ellos. Ustedes háganlo en secreto. Y el secreto a nosotros no nos gusta. Queremos que la gente conozca que estamos ayunando 40 días. Queremos que la gente conozca cuál es nuestra capacidad de espiritualidad. Hermanos, esta es solamente la introducción. ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestro diario vivir? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Cuál es el fin de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Se trata de nuestra fama, gloria o nombre? ¿O se trata de la fama, gloria y nombre de Dios? Y si es así, somos entonces personas anónimas. Si buscamos la fama de Dios, solamente somos anónimos, somos don nadie, para que Dios sea el todo en nosotros.
¿Qué es lo que estamos buscando? Y el texto del día de hoy, precisamente en cierta forma, toca este punto acerca de la gloria. Así que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Ya estudiamos del versículo 1 hasta el versículo 5 y hoy vamos a ver el versículo 6. Y tengan ahí su Biblia abierta en Efesios para que siempre la tengamos de referencia. Efesios 1, versículo 6. Tenemos aquí tres versiones. Vamos a leer la Reina Valera, vamos a leer la NBI, que tiene NBI, y la NTV, ¿sale? La Reina Valera dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo dice la NBI? Para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ok, ¿y la NTV? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Ok, para dar un cierto tipo de contexto, que recordemos, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Pablo, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, llegó a escribir este texto? ¿Por qué es que Pablo, si se dan cuenta, empieza con una alabanza a Dios? Bueno, si vamos a nuestras Biblias, del versículo 3 al versículo 14, pueden ustedes poner un subtítulo del versículo 3 hasta el versículo 14, y el subtítulo sería algo como el plan glorioso de Dios de redención. Pablo, del versículo 3 hasta el 14, empieza a describir lo que Dios ha hecho para redimir, es decir, para salvar a personas que tienen una deuda impresionante con Él. Del 3 hasta el 14 vemos el glorioso plan de Dios de redención. Y Pablo entonces empieza a enlistar en estos pasajes del 3 al 14 lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo, lo que el Espíritu Santo hizo. Fíjense en sus Biblias, versículo del 4 al 6, ustedes lo pueden, bueno, yo al menos lo tengo anotado aquí en mi Biblia, ustedes lo pueden anotar así. Del versículo 4 al versículo 6 se describe la obra del Padre, lo que el Padre ha hecho. Del versículo 7 al 12 se describe la obra del Hijo, lo que el Hijo ha hecho. Y del versículo 3 al 14 se describe la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos diferenciar estas secciones? Fíjense cómo dice el versículo 6, hoy lo leímos, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, otra alabanza para su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículo 14 dice, en su última parte, para alabanza de su gloria. Si se dan cuenta, es como que Pablo haciendo un himno y teniendo estas estrofas. Y termina la primera estrofa diciendo para alabanza de su gloria, la segunda estrofa para alabanza de su gracia, y la tercera estrofa para alabanza de su gloria. Por eso es como podemos diferenciar estas tres secciones. Ahora, también lo que Pablo está tratando de hacer es trazar como una línea del tiempo de este plan glorioso de salvación, y empieza en la eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Cuando hablamos de la eternidad pasada, ¿a qué nos referimos? Antes de ser creadas todas las cosas, Dios solamente existía en Él mismo, y en ese tiempo Pablo nos pone lo que Dios hizo en esa eternidad pasada. Después fue creado el mundo, todo lo que tenemos en la historia de la humanidad es lo que tenemos como el tiempo presente, y después Pablo empieza a decir esa eternidad futura, lo que el Espíritu Santo hace en el futuro, o su fin. Pablo está trazando una línea del tiempo. Y en los versículos que anteceden al versículo 6, Pablo está hablando de lo que el Padre hizo en esa eternidad pasada. ¿Cómo es que llegamos aquí? Lo que Pablo quiere hacer con estos tres versículos, 4, 5 y 6, es que nos coloca de pie frente al trono de Dios en esa eternidad pasada, y Pablo nos mete hasta las cámaras íntimas de Dios, donde está elaborando su plan de redención, y nos coloca a escuchar el diálogo que tiene entre sí mismo de lo que va a hacer para redimir a pecadores. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Hay un diálogo que Job no conocía. ¿Qué es lo que estaba pasando en el cielo, por así decir? ¿Eso lo conocía Job? No. ¿Por qué le sucedió a Job lo que le sucedió?
Porque fue el plan de Dios. Dios así lo decidió. ¿Pero Job sabía eso? No. No. A diferencia de Job, Pablo, a través del Espíritu Santo, nos introduce a la cámara donde se está elaborando este plan y nos pone ahí para que escuchemos el plan de Dios, el plan asombroso de Dios. Y en este contexto, es en este contexto entonces, después de describir lo que el Padre hizo en esa eternidad pasada, que Pablo hace una pausa ante esto, todo esto, y alaba y adora a Dios para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. En los Salmos encontramos, no sé si han visto la palabra Selah. Algunos estudiosos han dicho que esta palabra puede bien significar como una pausa musical o en esa oración, como para hacer una meditación de lo que han cantado o lo que han dicho. Hoy, de hecho, lo acabamos de leer en el capítulo 20 de Salmos, hay una Selah. Es como para hacer una pausa y decir, a ver, medita en lo que acabas de orar, lo que acabas de leer. Medita en ello y después continúa. Esto es lo que precisamente hace Pablo. Hace una pausa ante lo que Dios hizo, el Padre hizo en la eternidad pasada. Y entonces, después de meditar eso, irrumpe en alabanza. Hermanos, ante tales verdades, ante tales bendiciones de Dios, de lo que está escrito en el versículo 4 y en el versículo 5, nosotros debemos hacer una pausa en nuestras vidas. A veces, por el afán del trabajo, el afán de llevar comida a la casa, el afán del estudio, nos olvidamos de hacer ese tipo de pausas para considerar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Los problemas del trabajo, los problemas de nuestra casa, las enfermedades, los afanes de la vida. Y lo que Pablo está pasando, que recordemos que está en la cárcel, toma una pausa y dice, al contemplar estas verdades gloriosas de su elección, de su predestinación, de que antes de la fundación Dios me eligió y me hizo santo, todas estas verdades, wow. Pablo hace una pausa. Hermanos, debemos hacer una pausa para meditar, leer y detenidamente considerar estas verdades y dejar que sobrecoja nuestro corazón y permita que nosotros alabemos a Dios. Hagan una pausa, hermanos. Todos tenemos actividades, pero hagamos un momento de meditar y recordar lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Eso es como llegamos hasta aquí. Vamos a pasar entonces a estudiar parte por parte este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 6, y en esta primera parte, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es el propósito final de Dios? Su gloria. El texto lo dice, para alabanza de su gloria, es para su honor, es para su fama. Todo lo que Dios hace, lo que está buscando, lo que está intentando, lo que está logrando y lo consigue, es la alabanza de la gloria de su gracia. Se trata de su gloria. Si tú alguna vez pensaste que la vida, que Dios se trata de lo que puede hacer por ti, para tu bien, estás equivocado. No se trata de lo que Dios puede hacer por ti, sino se trata de lo que Dios hace por sí mismo y para sí mismo. Es para su gloria, es para su honor, es para su alabanza. Detrás de cada cosa que sucede en este mundo, ¿qué cosas suceden en este mundo? Enfermedades, catástrofes, pecados, guerras. Detrás de cada cosa que sucede en el mundo, Dios se lleva la gloria. ¿Cómo? Podríamos pasar a explicar algunas cosas de cómo se lleva la gloria, pero el texto y toda la Biblia nos marca que Dios está en control de todas las cosas, Dios es soberano, Dios es omnisciente, todo lo conoce, y por lo tanto, todas las cosas van en causa a su gloria. Entonces, hermanos, si Dios está buscando su propia gloria, alabanza y honor, ¿acaso Dios tiene el síndrome de Erostrato? No, porque Él es el creador. ¿Es el creador? ¿Ok? Ajá, entonces no tiene el síndrome de Dios de Erostrato, es lo que dicen. ¿Es malo que Dios busque su propia gloria? ¿Por qué no es malo? Porque Él es soberano y es todopoderoso. Porque Él nos da a conocer esta grandeza de Él, a través de la gloria que Él se manifiesta a nosotros, nos deja ver su grandeza. Ok, Él nos deja ver a través de la búsqueda de su gloria de Él, nos deja ver a nosotros su grandeza.
Cuando tú y yo buscamos nuestra fama, la gloria, nuestro renombre, lo hacemos de forma pecaminosa. Lo que dijo el hermano y lo que dijo Osbe, Dios no peca. Cuando Dios está haciendo esta búsqueda, Dios no está pecando por hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué más glorioso hay en el universo sino Él mismo? Y si Él mismo se está buscando, es Él mismo, lo que está diciendo es que soy tan perfecto que lo único que no hay nada fuera de mí. Porque si yo busco otra cosa, entonces estoy diciendo que algo es digno de gloria. Pero si Dios se busca a sí mismo su gloria, está diciendo que soy yo perfecto. Yo merezco la gloria de la creación y yo busco la gloria para mí mismo de todas las cosas. Y como dijo la hermana, cuando Dios busca su gloria, su alabanza, su honor, en realidad al final de eso nosotros somos bendecidos. Si Dios busca su gloria, al final del día nosotros somos bendecidos. Cuando Dios buscó su gloria en Cristo Jesús, ¿quiénes fueron bendecidos? La humanidad. Muchas personas, Apocalipsis dice que lengua de toda linaje, ¿cómo es? Toda lengua, nación, tribu, estarán delante del Cordero de Dios diciendo gloria al Cordero, por esa gloria que Dios buscó de sí mismo. Ahora, ya lo hemos visto. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando veamos en la gloria de Dios, podemos ir por toda la Biblia y ver cómo Dios se manifiesta y muestra su gloria. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Ya lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Alguien? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Su luz, ok, gloria significa luz. Ok, vamos a unos textos. Busquemos Éxodo 33, 18 al 23. Éxodo 33, 18 al 23. Para nosotros poder de ahí sacar lo que yo siempre voy a ese texto o así lo aprendí. 33, 18 al 23. Alguien busque después Éxodo 34 en la Reina Valera, los que tienen Reina Valera. Éxodo 34, 5 al 7 y Juan 1, 14. Éxodo 33. Yo se lo voy a leer, pero cuando me dicen que ya lo tengan, me dicen para que yo lo lea. ¿Ya lo tienen todos? Éxodo 33, 18 al 23. Esta es la historia. El 18 dice, Moisés le dice a Dios, entonces él le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le está pidiendo eso a Dios. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ok, hasta ahí. Dios le está respondiendo a Moisés, haré pasar sobre ti mi gloria. ¿Sí? Muéstrame tu gloria, ok, lo voy a hacer, pero no vas a ver mi rostro, sino que va a pasar mi gloria sobre ti y vas a ver mis espaldas. Y cuando pase mi gloria, ¿qué es lo que tú vas a escuchar? Conforme al versículo 18. Dice, proclamaré mi nombre, ¿ven? El nombre de Jehová delante de ti. Y empieza Dios a enumerar algunos atributos de Él. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso nos habla de que Dios es misericordioso, claro, pero que su misericordia es soberana. Dios decide a quién le quiere dar misericordia y a quién le quiere dejar en juicio. También este texto dice que seré clemente con el que yo quiera ser clemente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Vas a ver mi gloria, pero lo que tú vas a escuchar eso es mi gloria. Mis atributos, lo que yo soy. Vamos a Éxodo 34, 5 al 7, que es en los versículos que siguen. En el 5 dice, Dios le respondió a Moisés y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Muéstrame tu gloria. Y Dios dice, voy a proclamar mi nombre. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, etcétera, más cosas.
¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Está proclamando lo que Él es y lo que Él hace. Está proclamando atributos de Él. Juan 1.14, ese sí, si alguien lo tiene, lo puede leer. Ajá. Sí, a ver, vamos a ver cómo dice. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hemos visto su gloria y en ese texto, en esa versión nos dice algunos atributos: fidelidad, amor y gracia. La gloria de Dios, entonces, ¿qué significa? Todo lo bueno, atributos, ajá, ¿qué más? Poder, grandeza, atributos son poder y grandeza. Es como su personalidad. Su persona, su ser, muy bien. Acaban. Muy bien. Mariana acaba de unir esas dos expresiones que ustedes acaban de decir. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la revelación de su ser. Dios se revela y dice, soy yo esto. Y es la manifestación de su persona. Es decir, manifiesta lo que Él es. Es lo que Él es y es lo que Él hace, lo que acaba de decir Mariana. Dios es amor y Él manifestó su amor, ¿dónde? Más perfectamente, en la cruz. Primera de Juan dice, Dios es amor. ¿Y dónde se demostró, dónde se manifestó ese amor? En la cruz de Cristo. Y ese amor es parte de la gloria de Dios. La bondad, la justicia, la ira, la severidad, la venganza de Dios, todos estos atributos de Dios son su gloria. ¿Ok? ¿Qué es la gloria de Dios? Es lo que Él es y es lo que Él hace. El texto es lo que dice, para la gloria, pero continúa diciendo, de su gracia. ¿Qué es su gracia? Este va a ser como uno de examen nada más. Su gracia es todo el conjunto de los dones que Dios tiene. Ok, el conjunto de sus dones que Dios tiene para sus hijos. Muy bien. Se los regala. El hermano acaba de decir todo lo que acaba de decir es eso. Es el favor eterno de Dios y absolutamente libre, es decir, que Dios decide a quién otorgar su gracia. Absolutamente libre de Dios, favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones eternas y espirituales? La salvación, lo que Él es, el disfrute de su gozo, el disfrute de su amor, el disfrute de su bondad, el disfrute de su justicia. Esas son las bendiciones espirituales, lo que Él es y lo que Él hace. A personas culpables de pecado e indignas. Somos culpables de pecados indignas. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido de Dios en el que Él otorga su persona y sus obras a personas que no lo merecen. Eso es la gracia de Dios. Ahora, nuestro texto en Efesios nos dice para alabanza de la gloria de su gracia. ¿De cuáles glorias? Ya definimos qué es la gloria de Dios. ¿De cuáles glorias está hablando Pablo en el versículo 4 y en el versículo 5? A ver, chequenle ahí. Versículo 4 y 5. ¿Cuáles glorias está hablando Pablo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuáles glorias está hablando el Pablo? Ya definimos qué es gloria, lo que Él es y lo que Él hace. Ajá. Todo lo bueno de Dios, esa gloria, a gracia de Dios, que es el regalo merecido. Nos da todo lo bueno y estamos en la gracia de Dios, por gracia de Dios, que es el regalo merecido. Como que nos da todo lo bueno y no lo merecemos. Exacto. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Muy bien, hermana. Ahora lo que estamos tratando de ver es que conforme el versículo 4 y 5 de Efesios, Pablo está diciendo para alabanza de la gloria. ¿Cuáles glorias está hablando Pablo? ¿De cuál gloria está hablando Pablo del versículo 4 y del versículo 5, Gama? De que Él nos escogió. Nos escogió. Eso es una obra de Dios. Dios nos escogió. Ajá. No fue porque nosotros lo hayamos deseado, sino por el puro afecto de su voluntad, por su propia decisión. Ajá. Nos escogió. Soberanía de Dios, ajá. Para santificarnos. Okay. Nos predestinó. Ajá, nos eligió. Son cosas que Dios hizo. Y por ejemplo, en el versículo 4 dice que nos eligió
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Hay un propósito de elección. Y la predestinación. ¿Cómo dice el versículo? La predestinación. En amor habíamos predestinado, como decía Gloria, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿De cuáles glorias está hablando el texto en el versículo 4 y el 5? Pablo está hablando acerca de la elección y la predestinación. Obras que Dios ha hecho en la eternidad pasada para hacernos santos y para adoptarnos como hijos. La adopción de Dios es parte de la gloria de Dios, porque es lo que Él hace. ¿Sí? ¿Sí vamos ahí más o menos? Sí, hermano. Sí, yo creo que la mayor de las glorias fue la redención. Claro. Porque Él decidió, a ver si por iniciativa, porque Él así lo quiso, decidió enviar a su Hijo para salvar. Esa es la mayor gloria para mí que nos dio. De hecho, la persona de Cristo Jesús es donde todo el esplendor y la gloria de Dios se junta en Cristo Jesús. Un autor ha dicho que en la cruz la justicia de Dios y la ira de Dios y el amor de Dios se dieron un beso. La ira de Dios y el amor de Dios. La ira de Dios y el amor de Dios. Porque Dios castigó a Jesucristo no por los pecados que Él hizo, sino por los pecados que le cargaron, pero también a través de ese castigo pudo amar a personas que no lo merecían. Entonces en Cristo Jesús, de hecho, 1 Corintios capítulo 5 o 2 Corintios capítulo 5 nos habla de que Cristo Jesús es la gloria de Dios. Es la personificación de la gloria de Dios. Ok, estamos poco a poco desempacando todas estas cosas y al final vamos a hacer un pequeño, cómo es que se une todo esto. Ahora, ¿cómo accedemos a esas glorias? Conforme al texto. Para la alabanza de la gloria de su, como dice el texto en Efesios 1:6, ¿perdón? ¿Cómo accedemos a estas glorias? ¿Qué tengo que hacer yo para acceder a esas glorias? La Biblia nos dice que estas glorias se acceden solamente por gracia. Significa entonces que yo no puedo hacer nada para ser elegido o para ser predestinado, para recibir algo de la gloria de Dios. Fue por gracia. Ya vimos que el gracia es el favor gratuito, inmerecido de parte de Dios. Miren cómo lo dice Hebreos 4:16. Alguien que busque Hebreos 4:16 y el otro que busque Romanos 5:21. Y el que busque Romanos, ahí se queda en Romanos. Hebreos 4:16 y Romanos 5:21. Y estamos hablando de que accedemos a esas glorias a través de la gracia de Dios. Y miren entonces cómo la Biblia, el Espíritu Santo, presenta la gracia de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luz, ¿cómo es presentada esa gracia en ese texto? Que nos podamos acercar confiadamente. Ok, ¿y dónde está como ubicada o dónde lo ubica esa gracia? Ajá, ok. Ahí juntito dice el trono de gracia. Es que a veces no sé cómo decirlo. Me dice el trono de gracia, si te das cuenta. Trono de gracia, quedémonos con esa idea. A ver, veamos Romanos 5:21. ¿Qué nos dice de la gracia ahí, Osbe? ¿Cómo es una cosa que reina? Hebreos capítulo 4:16 dice que el trono de la gracia y Romanos 5:21 dice que la gracia reina. La Biblia presenta la gracia como un rey que domina sobre todo, un rey que está por encima de todas las cosas, un rey poderoso, uno que establece qué es lo que va a hacer con todos los demás. La gracia se es presentada en la Biblia como algo que domina todas las cosas, ¿Sí, hermano? Sí, lo que noto, por ejemplo, aquí en Romanos 5:21 es que además de por gracia, es por Jesucristo. Claro, eso es lo que vamos a ver, exactamente. Se pasó la última parte, pero eso es lo que vamos a ver. Muy bien, muy bien. Entonces,
Gracia, el concepto de gracia. En el tiempo de los efesios, la gente tenía que hacer cosas para alcanzar el favor de sus dioses. En este caso, por ejemplo, pongámonos con la diosa Artemisa. Los efesianos tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer rituales, tenían que hacer cosas de actividad sexual, inmoralidades sexuales, para presentar estas cosas como sacrificios y ofrendas que sean agradables delante de su diosa o de sus dioses, y entonces poder recibir el favor de estos dioses. Si se dan cuenta, en el contexto de este politeísmo de los efesios, tenían que hacer cosas para obtener el favor de Dios. Y todos de manera natural, todos nosotros, todo el ser humano de forma natural, Brisita de forma natural, lo que va a buscar todo el tiempo es alcanzar algún tipo de favor. Va a querer esforzarte por alcanzar algo. Todos buscamos, dime qué es lo que tengo que hacer para alcanzar tal cosa. Yo quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Haz esto y haz aquello. Yo quiero que me digas que lo alcancé, que lo logré. Porque en cierta forma también, como lo vimos, el ser humano busca su gloria. Y la gracia no busca nuestra gloria, sino quiere humillar nuestra gloria. Porque no se trata de lo que hacemos. De hecho, no podemos hacerlo. Así que, si la salvación, si el acceder a estas glorias fuera en base a las cosas que hacemos, ¿qué pasaría con nosotros? Si el que Dios derramara su gracia sobre nosotros dependiera de las cosas que nosotros hacemos, simplemente terminaríamos en la condenación, estaríamos perdidos. Pregunta, ¿quién puede ser perfecto por sí mismo para Dios? José, ¿conoces los 10 mandamientos? No. Uno de los 10 mandamientos es no mentirás. Todos conocen los 10 mandamientos, ¿no? No dirás falso testimonio. Eso es no mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha dicho alguna mentira? Muchísimas. Hermanos, Dios no quiere personas buenas. ¿Sí sabías eso? Dios no quiere personas buenas. Dios quiere personas perfectas. Y el solamente haber dicho una mentira, ya no eres perfecto. Yo siempre pongo esta ilustración. Todos pasamos por la escuela, ¿no? Me imagino, bueno, Brisita, Emanuel, ¿no? Tú ya estás en la escuela, ¿no? Dime tu promedio en la escuela. 9 o 8. Ok, muy bien, ¿eh? Todos ustedes han pasado por la escuela. Lo que Dios pide de nosotros es un 10 perfecto en cada área de nuestras vidas. En lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, en las motivaciones que tenemos, en nuestros deseos, en lo que no hacemos. Cada cosa de nuestras vidas tiene que tener como calificación un 10 perfecto a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada día. Ante esta realidad, ¿quién es perfecto? Nadie delante de Dios. Nadie tiene ese 10 perfecto. Nadie del género humano. Nadie tiene ese 10 perfecto. Ante esta idea, Pablo, al considerar esta perfección que Dios exige, entendió lo siguiente y nos lo dice en Romanos 3:20. El que había buscado Romanos, que retroceda a 3:20. Ajá, Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo entendía y sabía, siendo un judío que tenía la ley de Dios, sabía que él no podía cumplir la ley de Dios, porque por las obras de la ley nadie, ningún ser humano, ¿y los aztecas? Ningún ser humano será justificado por su comportamiento delante de Dios. Ninguno. Es por eso que entonces es necesaria la gracia. Para que un hombre pueda acceder a estas glorias, la gracia debe ser... Si tiene un poquito de agua. Ya se me acabó la voz. Ya se me acabó la voz, hermana.
Para esto también necesito gracia. Ok, la gracia es necesaria para la salvación y el perdón de pecados para hombres, porque Dios exige perfección. Nosotros no podemos tener perfección. La única forma, el método divino, el método de Dios es a través de la gracia de Dios. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo de sus pecados, sino es a través de lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios hizo. La gracia de Dios. Y claro, esta gracia que es un don gratuito, para el género humano pecador es gratuito, pero para Dios le costó la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Tenía que ser satisfecha la justicia de Dios hacia pecadores, y Jesucristo cumplió la justicia de Dios, y Él fue condenado en nuestro lugar. Ese es el Evangelio y las buenas noticias. Ese don gratuito es la gracia de Dios, y esa persona es Cristo Jesús. Así que todo entonces es debido a su gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todas las cosas que poseemos como creyentes, como cristianos, es debido y en virtud de la gracia de Dios. Mira lo que dice Pablo en ese texto, 1 Corintios 15:10. Sí, hermano Ciro. Ok, Ana. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí podemos estudiar mucho. Yo compartí este versículo en Veracruz. Podemos estudiar mucho de este versículo, pero el enfoque es que para Pablo él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si he sido perdonado es por la gracia de Dios. Si he sido justificado es por la gracia de Dios. Si vivo en santificación es por la gracia de Dios. Si puedo arrepentirme es por la gracia de Dios. Si puedo creer en Dios es por la gracia de Dios. Si puedo mortificar el pecado es por la gracia de Dios. Si puedo ser declarado justo delante de los ojos de Dios es por la gracia de Dios. Si ahora tengo una familia en Cristo es por la gracia de Dios. Pablo decía eso. No yo soy el que trabaja, sino la gracia de Dios conmigo. Así que hermanos, si es por gracia, si es por ese don de Dios, ¿de qué tenemos que jactarnos en nuestras vidas? No tenemos que jactarnos en nada. ¿Tendríamos acaso algún sentido de buscar nuestra gloria porque obtuvimos algo? No. Y cuando estás esforzándote en luchar contra el pecado, ¿podrás jactarte y decir, wow, ahora sí logré vencer? Podrías decirlo, pero en realidad fue la gracia de Dios en ti que ahora tú puedes vencer el pecado. Tú puedes mortificar el pecado. Tú puedes tener una adversión contra el pecado. Entonces, no podemos reclamarle nada a Dios y decir, Dios, tú me debes esto. No podemos exigirle a Dios nada. No hay ninguna obra que tú hagas o que dejes de hacer que minimice y quebrante ese trono de gracia de Dios. Ese rey, ese gobierno de la gracia de Dios. No hay nada que hagas que pueda disminuir o aumentar la gracia de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Y eso es lo que está Pablo diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero Pablo continúa con otra porción más. Y voy a apurarme porque ya está haciendo a la siguiente parte de Efesios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿A qué se refiere con la cual? ¿De qué estamos hablando? De la gracia. Así que estamos hablando de la gracia, es decir, por la gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa nos hizo aceptos? Para los estudiosos, para los geeks, para los de la, ¿cómo se dice? Los ratones, los ratoncitos de biblioteca. Esta palabra nos hizo aceptos en el griego es charito, o si te acuerdas como charito, o es charis del griego. Esta palabra solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en el Nuevo Testamento. Esta de charito. Lo que significa esta palabra es otorgar gracia o investir a alguien con un honor especial. Otorgar, eso significa que no es algo que tú alcanzas o logras o en virtud de tus esfuerzos alcanzas, sino que es que algo que se otorga y algo que, de lo cual eres vestido. Vamos a ver estos 2 versículos en la Biblia.
que hablan acerca de esta misma palabra. La segunda vez que se menciona es en Efesios, pero la primera es en Lucas 1:28. En Lucas 1:28. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ok, esa expresión de muy favorecida es esto. Charito, jarito. La misma palabra que se usa en Efesios 1:6. ¿Qué es lo que hizo María para ser muy favorecida? Fue algo que Dios decidió hacer sobre María. ¿Por qué? Porque era una persona excepcional. No, ella es una pecadora como nosotros. ¿Fue porque acaso tenía en su vientre algo especial que pueda hacer que el Hijo de Dios pueda nacer en ese vientre especial? No. El texto en Lucas 1:28 dice salve, es decir, alégrate, porque has sido muy favorecida. Porque se te ha dado gracia de parte de Dios. ¿Para qué? Para llevar en su vientre al Hijo de Dios, a Jesucristo, concebida por el Espíritu Santo. Y de esta misma forma es lo que el apóstol Juan presenta en Juan capítulo 3 acerca del nacimiento. ¿Quién es quien nos hace nacer de nuevo como gentes espirituales? Dios. ¿Qué es lo que tú hiciste para colaborar, para aportar para tu nacimiento? Sí, para nuestro nacimiento, para Bresita, ella no decidió su nombre, no decidió sus padres, no decidió cómo iba a estar ella, todo fue de una manera natural, ella nació, fue la decisión, obviamente en principio de nosotros, de sus padres. Y en ese sentido, el ser humano no puede hacer nada para nacer de nuevo, y sin embargo el texto dice, para entrar en el reino de los cielos es necesario que nazcas de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Este mismo versículo me gusta más como lo dice la versión Las Américas, porque es una mejor traducción. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué impartió gratuitamente? Su gracia y esas glorias de las que estuvimos hablando. Gratuitamente, de forma gratuita. Entonces, hermanos, ya que es por gracia, ya que se trata de la gracia de Dios, de que es de forma gratuita que se nos imparte, ¿qué nos recuerda todo esto? Uno, que no podíamos hacer nada nosotros para ganarlo, no pudiste hacer nada para ser hecho hijo de Dios, no puedes hacer nada, es de parte de su gracia. También nos recuerda que no soy yo quien administra y quien otorga y quien ofrece esa gracia. Y estas cosas que estamos viendo deben de provocar en ti y en mí humildad. Porque todos aquí somos humildes, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos ser más humildes? Mirando lo que Dios ha hecho por nosotros de manera gratuita. Y entonces decir, no fui yo. Yo merecía el infierno y la condenación por mis pecados. Pero Dios de manera gratuita y soberana, por su deseo, por su propósito, decidió aceptarme como su hijo, redimirme, perdonarme, justificarme. Y entonces, hermanos, esta doctrina, esto que estamos viendo, debería provocar en nosotros humillarnos y ser las personas más humildes del planeta, porque lo que ningún ser humano podía alcanzar, Dios los ha dado de forma gratuita. Así que, hermanos, si tú no estás siendo humilde con tus semejantes, si no estamos siendo humildes, porque nos creemos quizás en alguna forma superiores en algún área de nuestras vidas a otros, recordemos lo que Dios hizo por nosotros y entonces que produzca humildad en nosotros y tratar a las demás personas como Dios trató a nuestras vidas. En el texto que leíamos de Lucas 1:27, el ángel le dijo a María, salve muy favorecida. Y es lo mismo que yo quiero decirte hoy a ti, alégrate porque has sido muy favorecido, gózate, da gracias a Dios porque has sido favorecido. Dios pudo haber dejado pasarte por alto y que tú te condenaras, pero Él no lo hizo. Y sabiendo lo que tú hiciste ayer, lo que hiciste hoy, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y seguimos pecando. Sabiendo lo que tú hiciste ayer, lo que hiciste hoy, lo que seguirás haciendo mañana, Él dice, en la eternidad pasada yo te escogí y decidí darte esta gracia.
Y como decía nuestro hermano Ciro, todo esto es logrado en Él, amado. ¿De quién estamos hablando aquí? De Cristo Jesús. Esto es lo mismo que Dios le dijo a Jesús cuando se bautizó, cuando salió de las aguas. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él es el amado de Dios. Él es en quien Dios ha decidido dejar, entregar todas las cosas a su Hijo. La elección es lograda por el Hijo, la redención es lograda por el Hijo, la santificación es lograda por el Hijo. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. En el versículo 4 y en el versículo 5 identifica eso mismo. ¿Cómo es que Pablo, las bendiciones que Gama decía de la elección y lo que decía Gloria de la predestinación, fueron logradas en el Hijo? ¿Sí las ves? Versículo 4 dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora Pablo termina alabando a Dios y diciendo que todo esto ha sido logrado por Cristo Jesús, por el amado de Dios. Así que la obra del Padre es cristocéntrica. La Biblia es la revelación de Dios acerca de su Hijo, de una persona. La Biblia no se trata de las recetas mágicas que tú tienes que hacer para tener un matrimonio exitoso. La Biblia no se trata de las cosas que tú tienes que hacer para tener un trabajo y ser un emprendedor maravilloso. La Biblia se trata, toda la Biblia, de la revelación, del mostrar, del quitar el velo para mostrar a una persona, a su Hijo Jesucristo. Porque Jesús es la gloria de Dios. Hermanos, Cristo lo logró todo. Cristo ya lo hizo todo. Cristo lo pagó todo. Vayamos a Colosenses. Ya estamos terminando. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y Colosenses 3, versículo 11. Y miren cómo Pablo, esta carta también fue escrita desde la cárcel en el mismo tiempo que la carta de los Efesios. Y Pablo dice acerca de Jesucristo lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros, ¿quiénes? Los santos y fieles, los que son hijos de Dios. Ustedes están, ¿cómo? Completos en Él. Pero a veces pensamos que necesitamos otra cosa más que Cristo. Y el texto nos dice, no, ustedes ya están completos en Cristo Jesús. Mira cómo lo dice capítulo 3, versículo 11. ¿Quién lo pueda leer? Donde no hay griego, donde no hay griego ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Oye, Isra, pero yo estoy pasando por una enfermedad terrible. ¿Cómo esto me ayuda a mí? Yo estoy pasando por un problema difícil en mi trabajo. Mis hijos no me hacen caso. Mi esposo es tal o tal cosa. Mi esposa. Las personas que me rodean hacen esto y esto y esto y lo otro. Hermanos, esta es la esperanza del creyente. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo que mora en ti puede ayudarte para poder gozarte aún en los momentos difíciles que estemos pasando. Para poder gozarte al saber de que tienes una esperanza gloriosa en los cielos. Y de que mientras los demás tengan salud, riquezas, prosperidad, mientras los demás tengan todas las cosas en este mundo, si no tienen a Cristo conforme a esos textos, no tienen nada. Absolutamente nada. Ok. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos y hermanas, Pablo interrumpe su discurso teológico elevado hablando de la eternidad pasada, de la elección, de la predestinación, y después de considerar estas cosas, Pablo hace una pausa y dice, wow, Dios, tú eres glorioso.
Pablo pasa de un discurso teológico elevado a una alabanza elevada a Dios, reconociendo que Él merece gloria. Dios está buscando su gloria, y al buscar Dios su gloria y que la encontró en Cristo Jesús todo el tiempo, nosotros fuimos beneficiados. Todo ha sido entregado a Cristo Jesús, y en Cristo Jesús Él es la gloria de Dios y lo tenemos todo. La adoración que Pablo está aquí teniendo, porque esa es una expresión de adoración, es su respuesta ante la realidad de lo que Dios es y lo que Él hizo en la persona de Pablo. Pablo termina en adoración contemplativa y maravillándose de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, tu vida, piensa en lo que estás viviendo hoy, tus éxitos, tus caídas, tu salud, tu enfermedad, tus momentos de paz, tus momentos de aflicción, toda tu vida, con subidas y bajadas, son, conforme a estos textos, para mostrar la gloria de Dios. Porque si tú fuiste llamado, escogido y predestinado, todo lo que está produciendo en ti Dios es para la alabanza de la gloria de su gracia. Tu enfermedad, sí, tu enfermedad también, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Tus caídas, tus momentos donde pecaste nuevamente, es para Dios mostrar cuánta gracia Dios ha derramado por ti a pesar de que tú has caído una y otra vez. Los momentos que tú te arrepientes de tus pecados es para mostrar la alabanza de la gloria de su gracia y mostrarte que aún no te ha desechado Dios. Como dice la Biblia, Él no apagará el pábilo que humea. Toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, va en dirección en alabanza para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que, hermanos, sigue confiando en Él. Arrepintámonos de nuestros pecados, vayamos al trono de la gracia, contemplemos una y otra vez estas verdades de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Asombrémonos, maravillémonos de lo que Dios nos ha dado de forma gratuita a ti y a mí que somos pecadores. Y que ahora Él ha dicho, es mi Hijo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. No permita, Señor, que continuemos nuestras vidas sin hacer una pausa y contemplar las glorias que tú has hecho en la eternidad pasada. No merecíamos ser elegidos. No merecíamos ser predestinados. Nuestros pecados son tantos, Señor, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, innumerables, no se podían contar, pero aún más grande y glorioso, y infinito y eterno fue tu amor por pecadores como nosotros, Dios. No permitas que pasemos de largo nuestras vidas sin detenernos a meditar, a considerar y estar asombrados ante lo que tú has hecho ya en Cristo Jesús por nosotros, Dios. Y que entonces esta contemplación, esta admiración, este asombro de tus glorias, Dios, puedan provocar en nosotros sentimientos profundos de agradecimiento, de amor reverente, de temor, de gratitud por ti, Dios, y entonces poder vivir en este mundo para tu gloria, Dios. No como gentes que son grandes y buenas, sino como gentes pecadoras que merecían el infierno, Dios. Ayúdanos a perdonar a las personas que nos han ofendido. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, para que así tu gloria, Señor, luzca en nuestras vidas. Tu gloria de gracia, Dios. Gracias te doy por lo que hoy vimos en este pasaje, Dios. Permite que esta semilla, Dios, sea plantada en nuestros corazones y que a su debido tiempo siempre puedan recordar a nuestra mente y entonces nosotros poder caer rendidos en adoración y poder acudir a ti, al trono de la gracia de Dios. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto es lo que estamos estudiando de Efesios y tarea. Les animo, no sé, ¿han hecho la tarea? Les animo, lean Efesios, al menos una vez por semana. Cuando terminemos de estudiar Efesios, posiblemente tú tengas en tu mente todo el tiempo Efesios.
Entonces, léelo. Quizás no lo entiendas algunas partes, lo vamos a ver aquí poco a poco, pero léelo.